He de suponer que muchos tenemos asumido que la justicia en Internet no existe. Casi todos los días se crean funas, muchas por motivos absurdos, e incluso aquellas realmente serias terminan en nada. Nunca hay un proceso legal. Los acusados hacen pendejos un rato y luego vuelven, y la gente solo utiliza el drama del momento como podcast para que los acompañe en su camino a casa, escuela o trabajo. Incluso de los personajes pintorescos que se caracterizan por acciones cuestionables, el 90% de las veces quienes le siguen la pista son igual o peores que el susodicho. Lo que pues tiene sentido, necesitas ser tremendo ocioso para interesarte 24/7 de lo que hace otro ocioso. Y al final, todo se trata de puro argüende y barullo. Pero hubo un tiempo donde las cosas se percibían distintas, donde realmente todos creíamos que el poder masivo otorgado por la web podía conducir a cambiar el mundo, donde creíamos que una firma en change.org realmente haría que esa malvada empresa multimillonaria se ablandara el corazón y dejaría de ser malévola, donde de verdad había el deseo de ser revolucionario, y todo se fue de hocico al vacío. Hace poco más de 14 años, mientras estaba en mi cruzada incesante de ver viñetas en cuanto cabrón y esperar a que publicaran alguna de las mías, mientras mantenía una pestaña abierta en el Nyancat para romper un récord que a nadie le importa, y en líneas generales, mi cerebro se comenzaba a pudrir de cultura digital basura que me llevaría a años después a hacer videos de gente comiendo caca, de repente apareció un término extraño, Kony 2012. En Facebook y Twitter, el término aparecía múltiples veces. Incluso varios amigos y contactos de ese tiempo ponían Kony 2012. Así, a lo seco. Parecía que de un momento a otro todos habían sacado alguna combinación de palabras aleatorias que no significaban nada. Ni siquiera en Google aparecía algo, y fiel a mi estilo, me uní al mame poniendo Pingas 3000 o algo así. De repente me apareció la foto de este señor moreno y sudoroso con pinta de dictador militar que se parece mucho al amigo del jefe maestro, y cuando le pregunté a uno de mis amigos hipsters y social justice de qué carajo se trataba todo, me dijo, es un dictador militar africano que ha matado mucha gente, en especial niños, los usa de soldados e incluso los explota sexualmente. Ah, ya. ¿Y luego? Sí, creo que me vi como tremendo cretino insensible, pero era una pregunta totalmente inocente, en el entendido de que los gobiernos en África han sido horribles desde siempre, y el gobernante menos peor de África hace sonrojar incluso al más nefasto de Latinoamérica. Así que de repente todos estuvieran haciendo activismo hacia uno en especial era bastante extraño. ¿Qué tenía ese tal Kony como para unir a toda la comunidad digital en su contra? Para empezar, hay que tener algo de contexto histórico y político. Joseph Rao Kony sería el líder principal de un grupo paramilitar llamado Ejército de Resistencia del Señor, una organización que mezcla elementos de fundamentalismo cristiano con nacionalismo acholi. Para entenderlo fácilmente, apelaban a raíces nativas del norte de Uganda con valores religiosos. Como tal, el Ejército de Resistencia mantendría una cruzada buscando desestabilizar y suplantar el gobierno de Uganda para instalar un régimen teocrático, el starter pack de los grupos terroristas por aquellos lares, destacando que Kony era percibido como un líder espiritual, lo que ya podemos intuir nos habla de la clase de desquiciado que se trata, y en efecto, se habla que desde mediados de los 80, el grupo de este hombre habría secuestrado a casi 30,000 niños que serían destinados a labores militares en el caso de los varones y sexuales en el caso de las niñas, irónicamente atentando contra las poblaciones acholi, haciendo cosas tan atroces como obligar a los infantes a liquidar a sus familias para asegurarse de que no tengan un lugar a donde ir. Esta es la historia muy resumida, pero nos sirve para comprender qué fue lo que horrorizó a los iniciadores del movimiento en su contra. Y es que en 2003, un grupo de cineastas universitarios, Jason Russell, Bobby Bailey y Larian Poole, que tenían ciertas nociones de los horrores perpetrados por el Ejército de Resistencia, viajaron al país experimentando de primera mano la crudeza de la situación, quedando marcados y con el sentimiento de que debían hacer algo al respecto. Es así que comenzaron a documentar todo lo que veían a modo de crear una película que retratara la crudeza de lo que vivían los niños ugandeses. De este modo, sería que al año siguiente se estrenaría Invisible Children, nombre que también tomaría la organización sin fines de lucro fundada por ellos mismos para intentar ayudar en el conflicto. A su regreso a Estados Unidos, comenzaron a exhibir la película en escuelas secundarias, universidades e iglesias, como una forma de dar a conocer ese auténtico infierno. Sin embargo, es aquí donde comenzarían a ser medio XD antes las cosas.
bajo la idea de reunir fondos para enviar ayuda humanitaria a la región, fue que Invisible Children comenzó a solicitar donaciones y vender mercancía como playeras, carteles o pulseras, lo que ciertamente funcionó. Esto mismo les permitió seguir produciendo películas de la situación, contratar gente para darle una mayor estructura a la organización, viajar a Uganda, Sudán y otros países relacionados a las actividades del Ejército de Resistencia, y como tal, vivir dedicados a la labor. Sin embargo, es justo decir que había una clara desconexión entre lo que se hacía y lo que se pretendía. Para que se hagan una idea, una de las partes más inquietantes de todo el asunto es cómo los niños ugandeses deben viajar durante la noche en medio de la selva, sorteando los peligros propios de la región, como una forma de evitar ser capturados por el ejército de resistencia, algo totalmente atroz. Pues, avanzando algunos años, una vez que Invisible Children ya había conseguido un éxito y adeptos, se organizaron eventos que consistían en personas interesadas en la causa, que hacían acampadas nocturnas en el centro de las ciudades de Estados Unidos, Canadá, Australia y algunas partes de Europa, para simular o proyectar la situación que vivían los niños que... Si me permiten desviarme un poco, hoy en día en México se habla del desplazamiento de comunidades indígenas en el sur del país por parte del crimen organizado. Y creo que en el otro canal en algún momento hablé someramente del plan de limpieza étnica que se presume se está llevando a cabo. Imagina gente protestando por ello, haciendo campamentos en pleno Polanco o Santa Fe. La parte bonita, no la de basura. Chistoso cuanto menos. Pero esto no fue lo único que el movimiento a favor de los niños de Uganda hacía. Dentro de sus acampadas, a veces algunos se ponían a vivir en cajas de cartón que simulaban ser aldeas, o bien a hacer simulaciones de secuestro para representar lo que pasaba. Como dije, XD ante todo el tema. Claro que en cierta forma sí se estaba brindando ayuda, intentando construir escuelas y llevando alimentos, pero el modo en que mucho de lo que hacía Invisible Children giraba en torno a la venta de mercancía y un afán protagónico por parte de sus líderes, en especial de Jason Russell, por ser portadores del mensaje, hacía que más de uno se cuestionara si esto realmente era activismo con sentido alguno o solo blancos fingiendo estar preocupados por el mundo. No me gusta cuando se tacha de esta forma a personas que sí que pueden tener buenas intenciones, pero pues sí, ni cómo defenderlo. Conforme fueron avanzando las cosas, podría decirse que Invisible Children se vería muy beneficiado de obtener relevancia gracias a la aparición de las redes sociales contemporáneas, pero esto mismo también sería su mayor debilidad. Al pasar los años y comprobarse que el movimiento alcanzaba cifras considerables, el paso racional parecía ser capturar la atención de gente importante de los medios, como Oprah Winfrey, que regresaremos a esto en un momento. Aunque lo idóneo sería tratar de llevar toda esta historia en un estricto sentido cronológico, voy a saltarme varios puntos, pues hay una cuestión que sin duda salta a la luz. Si hay un movimiento allá afuera de gente haciendo cosas locas, denunciando a un gobernante especialmente culero de África, e incluso hay trabajos fílmicos que lo tienen bien documentado, ¿por qué el gobierno estadounidense, aquel que nos mantiene a salvo de los males del mundo, no se había interesado por la causa? Pues porque en Uganda no hay petróleo. Duh. En realidad sí que hubo presión por parte de simpatizantes para que el Congreso estadounidense tomara parte en la situación de algún modo, incluso llevar a algunos cuantos soldados a rafaguear al mentado Connie para dejarlo como coladera. Y aunque sí hubo ciertas medidas como enviar un diplomático o mandar tropas pequeñas para ayudar en la medida de lo posible, mismas que se mantuvieron desde 2011 hasta 2017, en determinado momento, justo antes de la campaña de 2012, la respuesta del gobierno fue que no destinarían tantos recursos a algo que no entra en su agenda, que ellos solo atienden aquello que puede perjudicar la soberanía o intereses económicos de la nación. Dicho de otro modo, les valió tan soberana riata que fueron tan descarados de decir: a menos que ese tal Connie sea negro porque está bañado en petróleo, al Chile nos vale verga. Aunque sí que se decían cosas o se tomaban posturas en contra de la situación, pero esto era pura demagogia. Mientras leía todo esto, en algún momento pensé, a Trump le habría encantado usar halcones para elevar su popularidad. Pero pues, si a Obama, que era de color, le valió riata, supongo que al hombre naranja mucho más. Retomando un poco, entre movimientos activistas medio pintorescos, venta de mercancía con modelos de suscripción
para que te unieras al club anti-Connie y mostraras que eras un ciudadano preocupado por la gente de un país que ni sabes dónde queda. Y todo ese tipo de cosas fue que avanzaríamos hasta finales de 2011 e inicios de 2012, con el mentado movimiento viral. En realidad, era el momento apropiado. Facebook y Twitter ya comenzaban a fungir como auténticos tablones en tiempo real para conocer los vaivenes del mundo. Y personalmente diría que cosas como la primavera árabe habían demostrado que, con la sincronización adecuada, de verdad podía ejecutarse un movimiento eficiente. Sin embargo, la estrategia tenía bastantes huecos. Básicamente, todo se centraba en que las frases Connie 2012 y Stop Connie se viralizaran. Esto en el entendido de que la gente buscaría de qué se trataba el asunto y se unirían a la causa. Sería fácil juzgar con los ojos actuales y decir que unas pinches palabras sin contexto no llegan a nada y en el mejor de los casos se vuelven shitpost. Pero si incluso en mi experiencia personal no entendía el asunto y al tener una explicación superficial, el tema no me levantaba una alarma porque sé líder paramilitar terrible en un país feo, como los hay cientos en el mundo, diríamos que había una falla catastrófica en el diseño de la campaña, que hacía que todo perdiera seriedad, aún más de la que ya perdía por las acciones raras de Invisible Children. Y los memes que logré encontrar parece que me dan la razón. Pero dejando de lado a los idiotas como un servidor, el problema era ese, que gran parte de la campaña era hacer popular a Connie para que luego la gente supiera que era infame. Lo que, de nuevo, no es la mejor forma de hacer que alguien de verdad se interese. De repente, medio internet quedó tapizado de arte en torno a la campaña de Connie 2012. Los materiales audiovisuales que antes eran de paga se hicieron públicos. Era claro que los actos de este hombre debían ser de conocimiento mundial. Y diría que sí, de cierta forma sí había un estudio adecuado de cómo crear una tendencia. De modo que cuando en febrero de 2012 se subió el, llamémosle, documental definitivo de Connie en Vimeo, con una duración de 30 minutos, donde se exponía la situación, los horrores que vivían los niños y un poco de la experiencia de algunos adultos que habían sobrevivido o enfrentaban la situación, en verdad se tuvo éxito, alcanzando 7 millones de visualizaciones en las primeras 2 semanas, y al día de hoy cuenta con 18 millones de visualizaciones, lo que, considerando la plataforma, es un montón. Algunas semanas después, el 5 de marzo, se subiría el video a YouTube, rompiendo todo internet, con más de 40 millones de visitas en 3 días. Si incluso en la actualidad obtener números así es difícil, imagina lo que representó en esa época. Hoy en día se conserva por encima de los 103 millones, lo que habla de la auténtica dimensión que cobró el tema. En definitiva, la campaña se esparció como la pólvora. Pero, como todos sabemos, cuando algo alcanza una popularidad desmedida, también llega el cuestionamiento desmedido. Lo que más llamaba la atención era cómo dentro del documental, si bien se mostraba mucha información trascendental, en determinado punto se explicaba que la meta era que famosos de talla mundial compartieran el mensaje para lograr un mayor golpe mediático. Y eso era curioso, aunque tal cual ocurrió. Durante esa misma semana, distintas celebridades compartieron el documental y post en torno a la campaña. Gente realmente interesada por evitar el maltrato de niños como Oprah Winfrey, Jay-Z, Ellen DeGeneres y Puff Daddy. Y claro, otros más como Justin Bieber, Rihanna, Nicki Minaj o Emma Stone. Con esta nueva ola de popularidad, insisto, llegaron los cuestionamientos. Uno de los principales vino por parte de una cuenta de Tumblr que exigía claridad sobre las finanzas de Invisible Children, sacando cuenta sobre cómo muchos de sus gastos eran destinados a pagos de personal, viajes, producción de películas, producción de mercancía, y si acaso lo que sobraba, a la ayuda que pregonaban. No era que no hubiese ayuda, pues por ejemplo se construyó una estación de radio en un poblado de Uganda para facilitar las comunicaciones y ayudar a los escapes. Pero en líneas generales, pues sí, era claro que esto ya se había vuelto el medio de vida de sus fundadores. A esto se sumó esta fotografía que ves en pantalla, donde se ve a estos mismos fundadores posando con armas, para una asociación que había exigido el desarme en aquella nación. Incluso si con quienes aparecen son del bando bueno, el mensaje era confuso. Y probablemente lo que más golpeó a toda esta producción cinematográfica que estaba recaudando millones fue este video de una chica en su habitación, grabada con la cámara de su laptop,
que, por obra santa de los designios del algoritmo, apareció como video relacionado. En este video, la chica, a quien llamaremos Saniu, dado su nombre de usuario, identificada como ugandesa, radicada en Estados Unidos y que visitaba su país cada tanto para ver a su familia, declaraba como todo en torno a la campaña le parecía una total mierda, que fue a Uganda en 2010 y el problema real del país era Al-Qaeda, el grupo de Bin Laden, quien por ese año seguía vivo, que tenía años que no sabían nada de Connie y su gente, que incluso su madre se rió cuando le contó de qué iba el documental, pues aunque no se tenía certeza, se rumoreaba que había muerto hace 5 años y habían cesado su actividad hace incluso más. Que sí, era cierto que habían hecho cosas horribles, pero para el punto en que nos encontramos, el tal Connie probablemente ya ni existía, o en su defecto, ya se había trasladado al Congo o a algún otro país vecino. Sacaba de nuevo a la luz el asunto de cómo Invisible Children se estaba forrando de dinero con todo el movimiento y arrojaba luz al elefante en la habitación de que toda la parafernalia mediática no se traducía en ayuda real a la gente que vive azotada por los grupos paramilitares. El video de Saniu, si bien no tuvo ni de cerca tanta repercusión como el documental, sí puso sobre la mesa cuestionamientos que se esparcieron a gran escala. De pronto se diseccionaba con frivolidad lo que era mostrado en el documental Connie 2012 y sus predecesores, notando que había un trabajo de edición conveniente. Los participantes ugandeses aparecían más bien poco. Había una notoria narrativa emocional, más que documental, lo que, considerando que quienes estaban detrás eran cineastas, no era positivo, y en especial que sí, muchas veces todo recaía en un discurso de gringos salvando al mundo. Otros activistas que se mantenían fuera de la esfera digital se enteraron y fueron incluso más enérgicos con sus críticas. La información de que, en efecto, de Connie y su gente ya se había perdido rastro hace mucho fue una tormenta, y a grandes rasgos, que todo esto se dirigía más como una empresa piramidal tipo Herbalife en cuanto a su obtención de ganancias y organización, y que como activistas eran muy buenos gerentes de marketing. Invisible Children trataría de apagar el incendio mostrando gráficos de sus finanzas, otro documental con testimonios de gente que hablaba bien de sus actos, pero nada de esto ayudó. Las críticas acusándolos de lucrar y jugar con crisis humanitarias fueron tantas que a Jason Russell, la cara visible de todo este movimiento, le dio un colapso mental. En tan solo 10 días se había hecho pedazos el trabajo de 8 años, y el 15 de marzo de 2012 se vio a Russell corriendo semidesnudo por un vecindario de San Diego, gritando incoherencias e insultando a todo el mundo. Y el video de esto, por supuesto, se hizo viral. La respuesta oficial de Invisible Children es que Russell sucumbió ante el agotamiento, pero hay quienes creen que el sujeto era asiduo a consumir sustancias y que solo eso explicaría su lapsus errático. Ahora, dado que los acontecimientos fueron tan rápidos, es notorio que no toda la gente estaba al tanto del declive de la campaña. Esto sirvió para tratar de levantar las cosas. Invisible Children siguió adelante exigiendo al gobierno esfuerzos para encontrar a Connie. Se llegó incluso al mes de octubre de 2012 con el estreno de una película, que era un detrás de cámaras y donde se citaba a la gente a ir al mes siguiente a presionar a políticos en Washington. Y en general, claro que hubo movimiento, pero ya todo se había ido al carajo. Y eventualmente el interés por el tema desapareció. Yo diría que se murió a partir de que apareció el Gangnam Style. Aunque Invisible Children parece todavía existir, aclarando que buscan ayudar a conseguir paz en África Central, y ya sin volver a mencionar a Connie, gran parte de sus miembros se han salido del proyecto, y ahora solo sobrevive como una asociación sin fines de lucro del montón. Una de las críticas más suaves que recibieron fue que mucho pudo haberse evitado si hubiesen recibido ayuda o delegado las cosas a asociaciones con más experiencia y activistas más preparados. Al final, no se podría decir que fueron un intento descarado de estafa. Realmente hicieron cosas, y creo que nunca son suficientes los intentos por ayudar a la gente en esa región. Pero, de nuevo, creo que fue notorio cómo el asunto se les fue de las manos, cuando se priorizó más la estética y la influencia mediática que las acciones concisas. Personalmente, quizá de modo muy frívolo, nunca me interesó la campaña. Partiendo del hecho de que con videos y hashtags no vas a hacer que uno de estos personajes culeros caiga, es ingenuo pensar eso. Sin embargo, tuve conocidos que en verdad creían en esto, y viéndolo en retrospectiva, no podría juzgarlos. Quizás sea percepción mía,
pero he visto una apatía y negatividad enfermiza en la gente de las siguientes generaciones. No es que los millennials hayamos sido mejores, estamos convertidos en viejos rancios, pero siento que una parte sustancial de la juventud es esa rebeldía que te motiva a querer hacer cosas que puedan mejorar el mundo. E insisto, puedo estar equivocado, pero creo que en la última década los movimientos se han hecho más frívolos e individualistas. Quizás hace 14 años la gente pecó de optimista y hoy de negativa. Cual sea el caso, si algo tenemos claro, es que, considerando que ni siquiera en la actualidad se sabe qué ocurrió con Joseph Kony, lo podemos condecorar el campeón mundial de las escondidas. Y lo siento, este meme del negrito bailando no deja de darme risa. Antes de finalizar, le doy las gracias a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Chris Chan Spanish, Daniel Copado Santiago, Aqua Turquoise Field, José Ángel Mercado López, Sapo Forays, Horse Soul, Luca Corfield y Belis. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja la propina Palchesco. Muchas gracias por ver. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver cómo volvernos millonarios con activismo sentimentaloide. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.